La Biblia, sus 10 características, entonces tenemos aquí, en principio, los textos de la palabra que estuvimos utilizando. Así que los leemos. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este es el punto tan importante que nos muestra el hecho de que la palabra de Dios tiene una raíz netamente del Señor, la Biblia como tal, lo que a través de los tiempos se ha ido uniendo en lo que hoy tenemos esta colección de libros, ¿no? Porque en realidad es eso, la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. Es una colección de muchos libros, pero que han sido todos considerados inspirados por grandes hombres de Dios a través de la historia, primero la historia de los judíos, los principales maestros y rabinos aceptando el Antiguo Testamento, y después también de que murieran los apóstoles después del primer siglo, el segundo siglo de nuestra era, los llamados padres de la Iglesia fueron los que dieron origen a los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que leemos eso inspirado. Dios sopló sobre ellos, Dios, podemos decir más que un soplo, exhaló el aliento divino sobre los que escribieron la Biblia. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, acá tenemos el efecto y la acción de algo que no es meramente del hombre, porque no tendría esa realidad de ser, y confirmado por lo que dice Jeremías 23:29. ¿Qué nos dice? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y específicamente cuando nos habla también de lo que pasó en el primer tiempo de la vida de la Iglesia, ¿no? Cuando el poder de Dios cayó a través de lo que fue la primera visita o primera bautismo del Espíritu Santo, una cosa gloriosa, y trajo como resultado esto que pasa y que decimos acá en Hechos 2:37 al 41, y quizá podemos leer todo, pero aquí hemos puesto simplemente el resultado de ese efecto, ¿no? Así que podemos leer todo ello. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Seguimos entonces con la parte final de la Biblia es divina. Habíamos preguntado la última parte, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué estamos en este mundo? A ver si alguien te pregunta qué respuesta le podés dar. ¿De dónde venimos? Bueno, puedes decir, bueno, del vientre de nuestra madre. ¿De dónde venimos? De Dios. Todo ser humano, no importa el color, no importa la raza, no importa la etnia, de dónde venga, viene de Dios. Pero esta persona, sí,
viene de Dios. Y todos nacen con un propósito definido de parte de Dios. No vienen así como, digamos, la lotería. Bueno, a este le toca esto, a este le toca lo otro. No, todo ser humano viene de Dios y con un propósito. El que lo desconozca, o que no lo acepte, o que no le interese, ya forma parte de la persona, porque nos hizo libres. Nos hizo seres libres, no somos autómatas, que Él toca un botón y nosotros tenemos que responder. El primer hombre y la primera mujer pudimos ver que eran libres de escoger como ellos querían. Y así lo hicieron y así seguimos nosotros. Somos libres de venir a Dios, de buscar en su palabra y a través de la persona del Espíritu Santo cuál es su propósito para nuestras vidas o no. No somos autómatas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ustedes han visto, hay varios bebés en estos días. Venimos de la panza de nuestra mamá, pero venimos de Dios. ¿Y a dónde vamos? Después que el bebé crece, es un niño, va recibiendo instrucción, se le va preparando. ¿A dónde vamos? Bueno, hay que ver qué clase de hogar tiene, si es un hogar donde hay temor de Dios, donde hay enseñanza de la palabra, tiene oportunidad de saber a dónde va. Pero lamentablemente en este momento estamos viviendo en un terremoto en el mundo. Hay tantos cambios que se producen. Antes se producían cada 20, cada 30 años o cada 50. Hoy se producen de una semana a la otra. Los cambios. Hoy es así, mañana no sabes cómo se da vuelta todo. Los tiempos se aceleran, los tiempos de Dios se aceleran. Estamos viviendo en ese tiempo. Pidamos a Dios que abra nuestro entendimiento espiritual. No es más como la semana pasada o el 2012, no. Y cada vez se acelera más, cada vez se prepara más para la venida de nuestro Señor. Por eso hoy estaba orando por Jerusalén y en todo el mundo el pueblo cristiano está orando por Jerusalén, por la paz. Porque parece que está sobre un polvorín, esperando el momento de estallar. Muchos de los países cercanos dicen, la vamos a hacer desaparecer, la vamos a echar al mar. Otros la van a cubrir, la van a rodear. Pero es una palabra muy fuerte, Jerusalén. Y oremos por la paz. ¿Y quién es el único que puede traer paz a Jerusalén? Aquel que no reconocieron como Mesías, pero le van a reconocer. Dice que sus ojos serán alumbrados y mirarán a aquel que traspasaron. Va a llegar ese momento. Recuerden que ese pueblo comenzó con Abraham, y Abraham fue sacado de un pueblo idólatra. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y salió. Y salió de la cobertura de su padre, que en aquel entonces era muy fuerte, era como un tipo tribu. Los padres eran los que regían la vida de sus hijos. Todos respondían al padre. Y él salió. Y él no conocía a Dios. Pero creyó esa palabra y en respuesta a esa palabra se movió con su familia y salió de Ur de los Caldeos. Una tierra que no conocía a Dios. Una tierra que tenía ídolos. Y de allí salió Abraham, sin saber a dónde iba. Con la casa a cuestas, porque vivían en tiendas. Tenía muchos criados, tenía muchas posesiones y todo eso iban en mudanza. Con los animales detrás y salió sin saber a dónde iba. Porque empezó esa semilla de fe en la vida de Abraham. Y no era por el hogar que él tenía, porque sus padres eran idólatras. Así que en su hogar solamente había ídolos, no se conocía al Dios verdadero. Miren ustedes cómo el propósito de Dios escoge a un varón porque conocía su corazón. Abraham no, pero Dios conocía su corazón. Y sabía que él le iba a dar una respuesta afirmativa.
y se movió Abraham con toda su familia. Pero el propósito de Dios no pudo comenzar hasta que murió su padre, porque era el jefe de la tribu. No porque vivían como tribu, sino que el padre era el que digitaba todas las cosas del hogar, de los padres, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, a todos tenían que dirigirse hacia el jefe. Pero hasta que murió Taré no se vio el propósito. Dios no podía obrar porque todavía había injerencia de ese padre en la vida de Abraham. Pero cuando murió Taré, allí empezó Dios a revelarse, a aparecérsele a él, a hablar, a decirle, vas a ir a este lugar, ahora vas a ir. Y le mostraba, dice, mirá las estrellas del cielo, porque no tenía hijos. Había adoptado como hijo a su sobrino Lot. Y ya iban pasando los años. Le mostraba, así va a ser la nación que saldrá de ti. Y vos te imaginás, vos no tenés nada, no tenés ninguno que te siga, solamente los criados que tenés en tu casa. Y Dios le decía, mirá las estrellas del cielo, ¿las podés contar? ¿Quién puede contar? Ni siquiera los astrónomos más importantes de este tiempo. Mirá las estrellas del cielo, ¿las podés contar? Bueno, así va a ser tu simiente. Otro día lo llevaba a la orilla del mar, como si fuéramos acá en Necochea. ¿Podés contar los granos de arena? Tomá en tu mano un puñado de arena. ¿Los podés contar? Digamos que Dios lo presentaba frente a lo imposible y le decía, así va a ser tu simiente. ¿Y saben qué? Abraham le creyó. Fue llamado el padre de la fe, el padre de todos nosotros, porque él vivió por fe y así nosotros no vimos la muerte de Jesús en la cruz, pero creemos la palabra, creemos la salvación, creemos en la obra del Espíritu Santo, porque está en nosotros. No podemos vivir sin esa obra del Espíritu Santo, sin esa sensibilidad interior, vivir como aquel que dice, bueno, vamos a comer, vamos a vivir total, mañana morimos. No. Cuando venimos a la palabra de Dios, nos enseña que hay algo mucho más importante, que es la vida eterna, que es lo que dice, de dónde venimos, a dónde vamos y por qué estamos en este mundo. Por provenir de Dios mismo, es totalmente fidedigna la palabra de Dios y sin errores de ninguna clase. La única certidumbre que poseemos está ubicada en la Biblia. No hay otro libro que ha sido tan combatido, quemado, aún en nuestra nación. En la plaza principal en aquel entonces fue quemada la palabra de Dios. Dios envió a algunos que vinieron a Argentina en ese tiempo de tanta convulsión, trayendo nuevos testamentos. Pero no convenía a los intereses de la nación que en ese momento se estaba gestando. Así que fue quemada en, digamos, lo que sería la Plaza de Mayo, frente al Cabildo. Se hizo una quema de nuevos testamentos. Pero Dios siguió insistiendo con nuestra nación y hoy sigue insistiendo porque es lo único fidedigno, que quiere decir que es lo único verdadero, que no puede pasar, por más que la combatieron, sigue en distintos idiomas. Los aborígenes no tienen toda la Biblia, tienen solamente un evangelio, una parte de los salmos, porque es difícil, porque ellos no tienen un idioma escrito, así que hay que escuchar cómo ellos vocalizan y ponerlo en palabras, y después enseñarles lo que dice esas palabras. Cuesta años las traducciones, por eso qué vida importante tienen los traductores de la Biblia, como fue Martín Lutero en Alemania. No sabían, los campesinos no sabían ni leer ni escribir, y él se empeñó de que la Biblia llegara en idioma alemán. ¿Y cómo hizo? A los universitarios iban recorriendo las aldeas y enseñaban la parte principal del idioma alemán y lo purificó porque había muchos dialectos en Alemania. Lo purificó el idioma y estableció con el Nuevo Testamento, comenzó y el pueblo empezó a leer porque iban a las iglesias y solamente el latín, no entendían nada.
Si no sabían ni el alemán, ¿cómo van a saber el latín? Pero cumplían con todos los prescritos por la iglesia oficial. Así que des en cuenta el contenido de la palabra. Qué importante no solamente traerla. Bueno, yo voy a la iglesia, traigo la Biblia. ¿Y qué tiene la Biblia adentro? ¿Algunos papelitos? ¿Algún señalador que me regalan? ¿Alguna foto? ¿Algo escrito? No, el contenido importante que hay adentro cambia una vida. Hay personas que se han convertido solamente por la lectura de la palabra, porque el Espíritu Santo trajo convicción a sus corazones. Así que fíjense qué importante tener la Biblia, pero conocerla, leerla y permitir que esa palabra penetre en nuestro corazón y haga su obra. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tenemos? Es un tesoro. Ha cambiado la vida de estadistas, ha cambiado la vida de presidentes, ha cambiado la vida de hombres a través de la historia sobre la tierra, sin que nadie le predicara, solamente leyéndola, porque sus corazones eran sensibles a la palabra. ¿Es tu corazón sensible a la palabra? ¿Permitís que la voz del Espíritu Santo a través de lo que está escrito esté hablando y lo recibas para tu vida? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué estamos en este mundo? La respuesta la tenés en la palabra de Dios. Y ahora vamos a entrar en la otra característica sobresaliente de la Biblia, que es la Biblia es humana. Y no hay contradicción. Recién estábamos con la Biblia es divina. ¿Y cómo ahora me decís que es humana? Sí, es humana. Es un producto de la mente humana. No hay contradicciones con lo anterior. Al igual que Cristo, es 100% divina y 100% humana. Los autores de los libros bíblicos fueron hombres de la época, tenían su propia personalidad y sus idiosincrasias. Sujetos a varias influencias que habían moldeado su carácter, Dios no anuló estos factores humanos, obró por medio de ellos. Cada uno de los escritores escribió a su manera. Su humanidad quedó intacta. Y vamos a ver algunos de ellos, ¿no? La humanidad de la Biblia implica que está sujeta a las reglas normales de interpretación. Ahí sí que no entro, porque acá tenemos a alguien que nos puede explicar algo más, ¿no? Con la materia hermenéutica. Yo no la tuve esa materia, pero mi esposo por años es profesor de hermenéutica. Digamos, las reglas de interpretación de la palabra. ¿Cómo puedo interpretar? Tengo que ver históricamente cómo viene esa persona al lugar donde está, que eso influye. Por ejemplo, si ustedes van en este momento, estamos en Necochea, y si vamos como por la gracia de Dios nos permitió estar en Ushuaia, totalmente distinto. La manera de obrar, de moverse, de ver las cosas. Son seres humanos igual que nosotros, por favor. No son los zonas que en aquel momento mataron misioneros, pero el evangelio llegó a ellos. Sino que, ¿qué tiene que ver? La característica del lugar, nieve, frío, montañas, hielo, todas las casas construidas en las alturas. Hay una característica distinta a lo que es Necochea a la orilla del Atlántico. ¿Se dan cuenta? Y cada persona, las personas tienen un concepto, se mueven distinto, pero son cristianos. La palabra de Dios ha hecho mella en sus vidas, ha formado algo y sigue formando. Aman al Señor, aman al prójimo, llevan la palabra de distinta manera que nosotros. Y si vamos a Santiago del Estero hay que respetar la siesta. La siesta es algo que no se toca. ¿Por qué? Porque tienen 45 grados, aunque estuvimos esos días y nos tocó 4 bajo cero. Así que pero es muy importante. El santiagueño es tranquilo, no lo apures, pero escucha la palabra, se convierte, sirve al Señor con todo su corazón y permite la obra del Espíritu Santo en su vida. Esas son las características de que hablamos, que la Biblia es humana. Podemos esperar una gran diversidad. El estilo de leyes del Pentateuco es muy rígido. Entramos en los 5 libros de la Biblia, es todo muy rígido, están los mandamientos. Digamos, vas a hacer esto, tenés que hacer aquello, esta clase de higiene, si alguien muere, tiene que lavar, pasa esto, si tocaste un muerto, todas son leyes rígidas.
no da permiso para que se muevan, no hay elasticidad. En cambio, dice, el estilo de las visiones de Daniel, de Ezequiel y de Juan en Apocalipsis son más extravagantes, digamos, son tan diferentes porque han recibido visiones, han visto cosas, nada que ver con lo que pasa en los primeros 5 libros de la Biblia. Pero la Biblia sigue siendo la Biblia. Por supuesto, los dos estilos no se pueden tratar del mismo modo, sino que se han de interpretar según son cada uno de ellos. En los evangelios se dan los pasajes paralelos. ¿Qué son paralelos? Que nunca se encuentran, que van siguiendo. Y ustedes ven, por ejemplo, el relato de la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años. Marcos, el evangelio de Marcos lo relata de una manera. Ustedes van a Mateo, lo relata de otra manera. Cada uno dándole el enfoque como él lo ve y como lo siente. Pero por eso no deja de ser el evangelio de Marcos. ¿Se dan cuenta? Aparte hay que mirar el lugar histórico, en el momento en que se escribió, qué cosas estaban allí. Por eso después se va a ver la Biblia histórica. 2 personas, por ejemplo, en los evangelios, relatan el mismo incidente y lo describen a su manera, desde su punto de vista. Los hechos básicos concuerdan, pero cada individuo pone el énfasis en distintos aspectos. Lo mismo pasa en los muchos relatos de la Biblia. Los 4 amigos que llevaban al paralítico. Unos dicen que rompieron el techo, otros dicen que lo bajaron por el techo. Quiere decir que allí había como una ventanita o algo que para correr se podía correr y podía entrar aire a la noche. Un tipo azotea, iban arriba. Otros lo relata de otra manera, pero lo más importante era que los amigos creían que Jesús podía sanar al paralítico. Y qué sorpresa se llevaron, que no solamente lo sanó, que lo salvó. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Nunca lo había hecho. Y salió con su lecho en los brazos. ¿Se dan cuenta? Pero el relato es el mismo, que 4 amigos que creían que este amigo de ellos podía sanarse recibiendo la palabra de Jesús, lo cargaron y lo llevaron a ver a Jesús. Estaba llena la casa, no podían entrar, entonces hicieron lo imposible. Subieron, casi todas las casas tienen una azotea, tienen una terraza, y allí en ese lugar lo bajaron justo, y van a ver que cada relato en cada evangelio es diferente. Es Dios quien habla en la Biblia. Este es el hecho fundamental, pero no olvidemos que habla por los vehículos de la personalidad humana. Dios siempre respetó la personalidad humana. No le dijo, mira, te voy a cambiar, ahora vas a hacer así. Esto es así, 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 así. Y esto pasó así, así, así. No. Usó lo que cada uno era de los que escribieron. Usó también el medio histórico, porque la persona, por ejemplo, vamos a ver 2 profetas, Jeremías e Isaías. Isaías. Vamos al capítulo 6. Es la visión y el llamamiento de Isaías. Isaías era una persona muy preparada, con mucha preparación, con mucho estudio. Era primo del rey y el rey murió. Y ahí tuvo el llamamiento de Isaías. Quiere decir que había mucha influencia del rey sobre la vida de Isaías. Estaba muy acomodado. Dice, capítulo 6, verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se
estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dice Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo, es la primera vez que lo siente, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, id a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Recibió el llamado, pero mientras vivía su primo, como dijo Nelio, estaba acomodado. No había escuchado la voz del Señor en su vida, pero en ese momento tiene una visión. Y realmente qué importante es todo el libro de Isaías. Él recibe la profecía de que una virgen tendrá un niño. Él recibe esa profecía. Él recibe profecía de que Israel se iba a levantar a pesar de todas sus condiciones, a pesar de dejar a Dios. Dios le daba una oportunidad. Profecías hermosas tiene Isaías a partir de ese momento en que tiene un encuentro con Dios. Necesitamos todos tener un encuentro con Dios. Un día, ¿no? ¿A dónde vamos? Venimos al Señor, nos predican la palabra, entendemos un poco, pero cada uno de acuerdo a cómo viene. Y eso es maravilloso, que Dios tiene en cuenta cómo somos cada uno. Yo soy totalmente diferente a ustedes y cada uno de ustedes es diferente a mí. Y sin embargo, Dios nos tiene en cuenta cómo hemos nacido, cómo es nuestro hogar, porque ha seguido nuestros pasos. No dijo David: mi embrión vieron tus ojos. Me entretejiste en lo profundo de las entrañas. Mi embrión. Ni siquiera es un bebé todavía, pero hay vida. Lo primero que en ese embrión Dios pone es el espíritu del hombre, de la mujer, por supuesto, genéricamente hablando, el espíritu del hombre. Y después se va formando, pero somos tan distintos, venimos de trasfondos culturales distintos, de hogares diferentes, muchos conociendo la palabra desde niños, yendo a la iglesia desde niños, otros ya grandes, otros con tremendos problemas. Y para Dios no es problema, el problema es para nosotros. Pero Él siempre busca que tengamos un encuentro con Él y nos da muchísimas oportunidades. Y vos podrás decir: Nelly, ¿por qué un encuentro? Ese encuentro impactante que mueve algo poderoso, que ya no podés ser lo mismo que antes. Quizás por tiempo. Y te espera el Señor, ¿eh? Nosotros decimos: oh, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Pero el Señor te espera. Y sigue amando, y sigue buscando, y sigue llamando. Habla de una manera, de otra, da circunstancias diferentes, hasta que en un momento el Espíritu Santo te enfrenta, te ama y te muestra como Dios te ve. Porque nosotros, dice que vemos por un espejo oscuramente, como decía el apóstol Pablo. Nosotros creemos que sí, que nos conocemos. No, que nos vamos a conocer. No nos conocemos. Creemos que nos conocemos. Realmente, cuando tenemos ese encuentro y el Espíritu Santo nos revela, nos abre el panorama como le pasó a Isaías. Decís: Señor, ¿cómo me podés amar? Con mis rebeliones, con mis enojos, con mis mentiras, con mis engaños, porque hasta ese momento somos excelentes personas. Sí, conocemos el Evangelio,
hacemos esto, hacemos el otro, hasta podemos enseñar la palabra. Pero no hay un encuentro con el Espíritu Santo, no hay un cambio, porque cuando pasa eso hay un cambio. Ya no podés ser igual que antes. Hay un cambio. La vestidura vieja cae y Dios te da una vestidura nueva, cubierta por su sangre. Y cada día podés experimentar, cada día podés tener un nuevo nacimiento. Y cuando te bautiza con su Espíritu, que todo hijo de Dios necesita, como aquellos que estaban en el Pentecostés, el Señor les dijo, pónganse a orar allí en el aposento alto hasta que venga el Espíritu Santo. Y ellos no sabían cómo iba a venir. ¿Golpearía la puerta para pedir permiso para entrar? ¿Cómo vendría? ¿Con qué ropa vendría? Porque es una persona. ¿Cómo vendría? Pero obedecieron, estaban allí orando día y noche, 120 personas, orando como Jesús les había dicho, obedecieron. Y un día, cuando menos nadie esperaba, empieza a sacudirse toda esa habitación, pero no fue en todo Jerusalén, porque la gente corrió. ¿Vieron cuando pasa un incendio, vienen los bomberos, toda la gente sale de la casa a ver dónde pasó el incendio? Bueno, en Jerusalén fueron todos corriendo, porque el terremoto no fue en Jerusalén, el terremoto fue en el aposento alto, que se movió. Y sobre cada uno de los que estaban allí sentados, llamas de fuego sobre su cabeza. Pero qué extraño, no le quemaba, no les quemaba. Y empezaron a hablar no solamente lenguas, otros lenguajes, que la gente que estaba en esos días, porque eran los días de la fiesta de las cosechas, y todo el mundo viajaba al templo, a Jerusalén, empezaron a entender. Dice, pero este habla mi idioma. No, no, habla el mío. Empezaron a hablar de los hechos de Jesús en los idiomas de las personas. ¿Y eso a dónde fueron? ¿A un colegio de lenguajes? Es el milagro. El Espíritu Santo les dio lenguas en lo que cada uno de ellos hablaba. ¿Se dan cuenta la riqueza tremenda de la palabra? Y Él quiere a aquellos que aún no han recibido, que clamen, porque Jesús dijo, ¿cómo mi Padre no les va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es la puerta de entrada en la vida espiritual. Empezás a entender cosas que antes no entendías. Es como que se te descorre un velo. Y te muestra, pero no para que te asustes, sino porque quiere limpiar tu vida, Jesús. Y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, el compañero que Él nos envió cuando Jesús subió a los cielos, es el que necesitamos en cada una de nuestras vidas. Y cuántas veces, yo muchas veces le he contado a los chicos de ese asesino y ladrón que hubo en México, en un lugar cerca de la frontera con Estados Unidos, un lugar montañoso, y era un hombre muy famoso por las fechorías que hacía, y se escondió en una de las cuevas en la montaña, la policía lo estaba buscando, y allí se quedó por bastante tiempo, porque lo seguían buscando. ¿Y qué cosa? En ese lugar encontró una Biblia, y empezó a leerla. Un tipo feroz, imposible de encontrarlo. Y empezó a leerla, y empezó a leerla. Hasta que un día salió de ese lugar y fue hasta el juzgado, habló con el juez y le dice, ¿usted me conoce? No, señor, ¿usted quién es? ¿Qué necesita? ¿Qué le pasa? Bueno, mire, yo soy fulano de tal y me vengo a entregar porque yo he hecho muchas maldades. ¿Usted está bien? ¿No está enfermo? ¿Usted está seguro que está bien? ¿O usted está haciendo un cuento? No, no estoy haciendo un cuento. Yo soy fulano de tal. Pregunte a la policía, ellos tienen mi foto. Hace mucho que me están buscando. Yo hice esto, esto, esto. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, yo recuerdo que nunca pudo darse con su paradero. ¿Y qué fue lo que lo trajo acá? ¿Qué pasó que usted viene a entregarse sin que nadie lo esté buscando en este momento? ¿Sabe qué pasa? El tiempo que pasé encerrado allí en la montaña, me encontré con una Biblia. Y en la Biblia Jesús me mostró de que yo soy pecador, que he hecho mal a la sociedad,
que he matado, que he defraudado, que he robado. Y yo quiero pagar mi deuda con la sociedad. Por eso me entrego. No quiero seguir huyendo, porque de Dios no puedo seguir huyendo. ¿Se imaginan cómo se quedó este juez? Pero no fue a una iglesia, nadie le predicó el evangelio, pero la palabra de Dios que dice que es como un martillo que oraba la roca, rompe, quiebra, si vos le permitís. Si no, te pasa indiferente, pero es poderosa la palabra de Dios. Y ahora vamos a ir a Jeremías. Después de Isaías viene Jeremías. Ya vimos el encuentro con Dios de Isaías. Y Jeremías, otro personaje totalmente diferente, para nada la preparación que tenía Isaías. Dice el versículo 1, capítulo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Nos dice que era hijo de un sacerdote. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías y de Amón, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Bueno, el 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. No le puso una aureola. ¿Saben lo que es santificar? Lo separó para él. Te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Bueno, qué temor que le tomó a Jeremías. Y yo dije, ay, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No tengas temor, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¡Qué temblor! ¿Qué temblor le tomó a Jeremías? Totalmente diferente. Pero si ustedes leen toda la profecía de Isaías, se dan cuenta el tenor, cómo Dios usó la vida de Isaías y cómo usó a Jeremías. Jeremías le decían el profeta llorón, porque siempre tenía que dar palabra muy fuerte al pueblo. Palabra muy, muy fuerte tenía que enfrentar al pueblo de Israel, rebelde a las cosas de Dios, como nosotros. Son israelitas, bueno, nosotros somos argentinos. Y bueno, en el fondo el ser humano tiene la rebelión que tenemos de nuestros padres, Adán y Eva. Eso no lo tiene más uno que otro. Dios siempre siguió a ese pueblo. Y Jeremías tenía que llamarle la atención. Por hablar así lo pusieron en una cisterna, que abajo estaba todo húmedo, para que se enfermara y se muriera y se callara la boca. No lo querían escuchar más. Y allí desde la cisterna él seguía hablando. Y muchas más cosas totalmente diferentes, Jeremías e Isaías. Pero los dos con un propósito de Dios. Y dieron la palabra y fueron profetas a esta nación de Israel. La Biblia es humana. Fue escrita por hombres inspirados por Dios que guardaron la conexión necesaria con el divino creador, a los efectos de darnos el mensaje adecuado. El recipiente era humano, pero lo que Dios daba, Él lo expresaba con sus palabras, pero era que venía de Dios. Dios usaba ese vaso humano para llevar esa palabra, como Dios quiere usar nuestras vidas, pero primero llenos del Espíritu Santo. Y cambia, y obedeces cuando Dios da la palabra para que hagas determinado cosas con este pueblo, o como acá en la plaza, ¿no es cierto, Aníbal? Me imagino que cada sábado que vas, Dios da algo diferente, porque Él conoce los que están dando vuelta por ahí. Nosotros no. Me pasa muchas veces en la radio, voy con algo pensado y Dios me da vuelta a todo, porque Él conoce la audiencia que hay y lo que necesitan.
Qué bueno, qué hermoso. Yo cada día me maravillo más de mi Jesús. Cada día para Él, para mí es más precioso, es más hermoso y es lo mejor que tengo. Aún desde niña que lo conocí, a esta edad que he llegado, puedo decir que es todo para mí. Es lo más importante. Porque conoce mis necesidades antes de que yo abra la boca. Entonces, miren ustedes la importancia de la palabra de Dios, y ahora vamos a estar dejando hasta aquí lo que es la Biblia humana. La Biblia es humana y la Biblia es divina. Y la próxima vuelta, no sé cuándo será, la Biblia es histórica. Que el Señor les bendiga y pueda ser de bendición para sus vidas, les haga reflexionar a aquellos que estuvieron atentos, que sea de bendición.